En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que la bendición de Dios esté sobre su vida. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a continuar con nuestra serie Jesús en la casa. Ahora estamos a las puertas de este encuentro del apóstol Pedro llegando a la casa de Cornelio, un hombre gentil, no judío. Un suceso que de una u otra forma confrontó a la iglesia de ese momento, porque si bien es cierto, ya en el propio ministerio de Jesús encontramos evidencias de que la salvación sería universal. Y incluso podríamos ir a Génesis y darnos cuenta que siempre fue el deseo de Dios salvar a la humanidad. Ahora, este hombre no judío, gentil, de buen testimonio, se prepara para recibir al apóstol Pedro en su casa. Algo va a pasar en este encuentro organizado por Dios mismo. Sí, Dios organizó este encuentro. Fíjese que no debe de llamarnos la atención algo. Que Cornelio, cuando ve la visión del ángel, estaba orando. Y el apóstol Pedro, cuando recibe una triple visión, la misma visión 3 veces, él estaba orando. Fíjese. ¿Por qué es importante la oración? Porque Dios ahí nos habla. Quiero darle la bienvenida. A donde quiera que el Señor nos permita llegar, usted que nos está escuchando, sea bendecido, sea bendecida, sea fortalecida su fe. Si usted ha puesto su fe en Dios, ha puesto su fe en el mejor lugar, porque Dios siempre honrará esa fe viva de sus hijos, de sus hijas. Así que abrácese al Señor, confíe en el Señor, tenga plena seguridad de que Él está escuchando sus oraciones, porque Dios es fiel. Vamos a la palabra. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Recuerde que es en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, específicamente en el capítulo 10, donde hemos basado estas últimas reflexiones. Esta es la tercera, y creo que vamos a estar terminando este encuentro de Cornelio con el apóstol Pedro, estas hermosas enseñanzas, con una serie que hemos titulado Jesús en la casa. Vamos a continuar con esa serie Jesús en la casa, pero vamos a hoy a ya estar terminando estos 3 mensajes de este encuentro de Cornelio con el apóstol Pedro y esta enseñanza maravillosa que se encuentra, como le decía, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es un muy hermoso libro. Yo le recomiendo la Biblia completa, pero si usted quiere ver cómo vivía la iglesia, cómo fue creciendo, expandiéndose la predicación de la palabra, las dificultades que se vio enfrentada la iglesia primitiva, este es un buen libro para que usted lea. Propóngase leerlo completo, porque estoy seguro que el Señor le va a bendecir. Cornelio, hemos visto varios antecedentes de este varón, quien tiene un buen testimonio, y mientras él oraba, subraye eso, mientras él oraba, ve una visión y un ángel le da una muy buena noticia: que sus oraciones y sus donativos, ¿sabe? Esa ayuda a los pobres había llegado a la presencia de Dios como una ofrenda. Maravilloso. Sí,
saber que lo que hacía este varón temeroso, piadoso, él y toda su casa, Dios lo estaba presenciando y Dios recompensaría ese hecho teniendo memoria de este varón. ¿Sabe? Cornelio tiene un buen testimonio, lo dijimos. Mire lo que dice el versículo 22 de este capítulo 10 de Hechos. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hay varias cosas que podríamos destacar de este versículo, pero fíjese la trascendencia del actuar del testimonio de Cornelio. Otra traducción dice, ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que te va a decir. ¿Sabe? Se nota que Cornelio es un hombre obediente y temeroso a Dios. Se nota. Porque cuando recibe esa instrucción, insisto, él estaba orando. Lo dice la Escritura aquí en los primeros versículos. Cuando él recibe esa instrucción de parte del ángel en esa visión, obviamente es una instrucción que viene directamente de Dios. Él no dice, bueno, voy a pedir un par de confirmaciones. Voy a esperar. Total, si esto es de Dios, Dios es poderoso y puede enviar a Pedro aquí mismo a mi casa sin necesidad que yo haga esto que el ángel me está diciendo. Tengo mis dudas. No es lo que dice Cornelio. Lo que Cornelio hace, con prontitud se moviliza para obedecer y hacer lo que Dios le está ordenando. Por eso van estos varones. Porque incluso el Señor específico como es Él, le dice a dónde está Pedro. Le da la dirección, en otras palabras, está en la casa de Simón el curtidor. Ahí está, ahí lo van a encontrar. Y ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. Y sabe que es interesante esto porque Pedro se había apartado a orar. Y dice la Biblia que tuvo gran hambre, que es natural, ¿no es cierto? Es natural. Tuvo gran hambre. Y en eso Pedro ve una visión. Una visión. Que se trata de un lienzo que desciende del cielo y que tiene toda clase de animales, aves, reptiles. Y sabe que a Pedro se le da una instrucción. Se le dice a Pedro, mata y come. Pedro se niega. Dice, no, yo no voy a comer cosa inmunda, dice. No. Entonces la voz le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. ¿Sabe? Y a mí en lo personal me llama la atención que esta visión Pedro la tenga en 3 ocasiones. 3 veces tuvo la visión Pedro. Dice la Escritura que la respuesta de Pedro fue, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he
comido jamás. Ahora, fíjese que esta visión en realidad tiene otro sentido. Lo va a entender Pedro después. No lo entendió. Y como le decía, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Eso es lo que Pedro estaba viendo en la visión. Y dice, y estoy leyendo ahora literalmente de Hechos capítulo 10, esta vez versículo 12, dice, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Eso es lo que ve Pedro en la visión. Y permítame destacar algo, 3 veces el Señor le muestra esta visión a Pedro. Porque esto va a confrontar a Pedro y algunas ideas que él tenía. Sí, yo he escuchado que hay gente que cita esto para justificar otras cosas, pero Dios le está mostrando algo a él. Y mire cómo el Señor lo hace. El Señor lo hace a través de esta visión. Y donde Pedro es bien claro en decir que él no va a comer de eso. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Recuérdese que la Biblia nos da un antecedente que dice que él tenía gran hambre. Imagínese, él tenía gran hambre y ve esta visión. ¿No le parece curioso? Con gran hambre y ve esa visión y él se niega, dice que no, yo no voy a comer cosa común o cosa inmunda. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, desapareció. O sea, perdónenme, le voy a decir una obviedad. O sea, Pedro no comió nada. Para que comprendamos mejor, era una visión. Lo que Dios le está mostrando, otra cosa. El Señor lo está preparando a Pedro para el encuentro que él va a sostener ahí en la casa de Cornelio. Ahora, ¿qué pasaba con Cornelio? ¿Sabe? Cornelio se preparó para ese encuentro. ¡Qué maravilloso! Claro, porque el ángel le había dado una instrucción, él obedeció. Ahora, ¿qué pasaba en la casa de Cornelio? Lo dice la Escritura. ¿Sabe? El versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Gloria a Dios, los estaba esperando. O sea, Cornelio tenía expectativa. Él sabía que la instrucción que había recibido venía de Dios. Y lo que viene de Dios tiene que a nosotros causarnos expectativas. Algo Dios va a hacer. Pero ¿usted cree que Cornelio estaba solo? ¿Usted cree que él estaba ahí a lo mejor sentadito esperando, mirando la hora o viendo las condiciones para ver qué horario era y a qué horas llegaban Pedro y sus acompañantes? Él no estaba solo. Y Cornelio los estaba esperando, dice la Escritura, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué lindo esto. Qué lindo. Eso habla de expectativa en la vida de Cornelio. Algo iba a ocurrir en ese encuentro y él estaba esperando. Y sabe, junto a su familia y a sus amigos. Usted sabe que la Biblia dice que amigo hay más unido que un hermano. Era tal la expectativa de Cornelio de recibir al apóstol Pedro en su casa, siguiendo una instrucción de Dios, cuando Pedro se confronta con ideas porque él creía que la salvación era solamente para los judíos.
Pero Pedro ahora se encuentra con la sorpresa de que había un hombre que, aunque no siendo judío, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. Era un hombre practicante, era un hombre de buen testimonio. Y el Señor, el Espíritu Santo, le habla a Pedro, le dice que vaya con esos hombres que lo fueron a buscar. Pero allá estaba también Cornelio esperando, con su familia y sus amigos. Gloria a Dios. Yo le pregunto a usted, si Dios le dice que va a hacer algo especial en su casa, en su hogar, ¿qué haría? ¿Se metería solamente a su habitación esperando que Dios haga algo especial? ¿O a usted le gustaría que eso que Dios vaya a hacer considere a los que están más cerca suyo, a su familia? O también incluir, como lo hizo Cornelio, a sus amigos. Creo que todos nosotros tenemos la bendición de tener amigos verdaderos, después de Jesús, por supuesto. Pero todos nosotros tenemos la bendición de tener por lo menos un amigo, ese que se ha quedado cuando los demás se han ido, ese que ha mostrado fidelidad. Entonces, si Dios le va a bendecir a usted, si Dios le anticipa de algo a usted, usted obviamente incluye a su familia. Tiene que estar mi familia para lo que Dios va a hacer. Y también va a incluir seguramente a ese amigo, a esa amiga que ha sido fiel, que ha sido un compañero, que ha sido una compañera. Gloria a Dios. Por eso que es importante comprender que Dios no solamente quiere bendecirnos a nosotros, que la salvación de Dios, si usted es la única persona que sirve al Señor en su casa, Dios no solamente quiere que usted sea salvo, sea salva, sino que su familia, sus amigos también vengan a Cristo. Si Cristo ha sido lo que le faltaba a su vida, si Cristo ha sido la respuesta para su vida, también lo es para otras personas que hoy día necesitan. Y pueden ser su familia, pueden ser sus amigos, pueden ser sus vecinos. ¿Por qué entonces, si Cristo nos ha hecho tan bien a nuestra vida, por qué no compartir de Cristo con otras personas, comenzando con los que están más cerca? Es que eso es lo que hacía Cornelio. Jamás seguramente se pasó por su cabeza dejar a su familia fuera de lo que venía para él, sino que con ellos, con su familia y con sus amigos, esperan esta visita que llegará a su hogar. Y sabe, dice la Escritura, otra traducción dice: un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes había invitado. Cornelio lo invitó. Más adelante nos dice la Escritura: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Eso vio el apóstol Pedro. No poco, a muchos. Tú puedes ser de bendición para muchos. Tú puedes ser el canal de bendición para muchos. Tú puedes alcanzar a muchos, ganar a muchos para Cristo. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Sigamos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está el significado de la visión que había tenido Pedro. Ahí la comprendió. Otra traducción dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales.
Gloria a Dios. Y sabes, algo ocurre cuando Pedro comienza a predicar. En esa reunión familiar, Cornelio, su familia, sus amigos, Pedro y seguramente quienes le acompañaban. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice la Escritura, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios tenía algo más para Cornelio. Dios tenía algo más para este hombre que su testimonio había agradado a Dios. Y este hombre, junto a su familia, imagínense qué tremenda reunión. Llega el apóstol Pedro, comienza a predicar, comienza a hablar de lo que él había visto, había escuchado de Jesucristo, comienza a compartir y en eso desciende el Espíritu Santo. Incluso eso deja atónitos a quienes acompañaban al apóstol Pedro. Fue una gran reunión. Yo creo que Dios también hoy quiere derramar de su presencia sobre nosotros, en nuestros hogares y en nuestras casas. Es cosa nada más de permitirle al Señor y estar conscientes de que el Señor también lo quiere hacer hoy. De que el profeta Joel lo señaló, lo anunció, lo dijo ahí en el capítulo 2. Que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Por qué no comenzar hoy mismo a tener expectativa, a comenzar a preparar el escenario, a comenzar a preparar nuestras vidas? Si el Señor lo hizo ayer, ¿qué le cuesta al Señor hacerlo hoy? Hacerlo en tu casa, por más que vivas en las condiciones más humildes, por más que la casa en la que vives no sea tuya, sea alquilada, por más que vivas de allegado, de allegada, ¿qué le cuesta al Señor derramar de su Espíritu Santo sobre toda la gente que está ahí en tu casa? Gloria a Dios. Pero Cornelio tenía expectativa de que Dios lo hiciera. Algo iba a venir, algo Dios iba a hacer. Y Cornelio se preparó. No solamente él, preparó a su familia y sus amigos. Y sin duda que Dios lo sorprendió, porque Dios es grande, misericordioso y Dios es justo. En línea con Dios. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación. Una pasión hoy nos une, deseamos tu espíritu. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación. Una pasión hoy nos une, deseamos tu espíritu. Este pueblo te adora, esta casa te espera. Estamos sedientos de un avivamiento en este lugar. Este pueblo te adora, esta casa te espera. Tu gloria desciende
en este lugar. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación, una pasión hoy nos une. Deseamos tu espíritu. Este pueblo te adora. Esta casa te espera. Estamos sedientos de un avivamiento en este lugar. Este pueblo te